ese día nos acompañará el director de egresados, quien pues estos saludos protocolares tendrán la voz de ustedes, nuestros egresados. Contamos con ustedes lo ven con egresados. En esta ocasión, alrededor de 15 minutos, 10, 15 minutos, para poder contarnos pues, qué ha pasado después de su trabajo de grado y ese trabajo de grado, pues cómo le ha aportado en su formación profesional. Después de ese espacio tendremos un lugar para hacer comentarios, preguntas. Obviamente ustedes ahí tendrán un lugar importante y están invitados a hacer observaciones, dar retroalimentación, a expresar sus opiniones. Y después de este momento de diálogo, invitaremos al representante egresado para que ustedes lo conozcan en el Consejo de Facultad, para que él también se exprese y ustedes puedan entrar en contacto con él. Y al final haremos un cierre de este encuentro anual. Bueno, pues entonces, tratando de cumplir los tiempos, le doy la palabra a nuestro señor decano, el doctor Guillermo Tondo. Muchísimas gracias, Yamil. Buenas noches para todas y todos. Un placer saludarlos. La idea es no invertir tiempo escuchando, digamos, a las autoridades de la facultad, sino más bien tener la oportunidad de lo que nos compete acá, que es escuchar a nuestros egresados, lo cual me parece una iniciativa en el marco de nuestro tercer congreso fundamental, porque aquí hay estudiantes que, oiga, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero llegar allá, esas posibilidades son reales, para que vean lo que ocurre después de salir de estas aulas y de estos claustros. Mi saludo cordial a Yamil, quien ha estado al frente de esta actividad. Agradecerle al profesor José Raúl y a los demás que nos han apoyado en el proceso, al doctor Omar Guevara, los egresados de la universidad. Un saludo cordial a Manuel Alejandro, nuestro representante de egresados ante el Consejo de Facultad. Y un abrazo cordial para Andrea Sandoval, egresada de nuestro programa de lenguas y de nuestra maestría en docencia. A Cristian Camilo, egresado de nuestra maestría en didáctica en las lenguas, que se encuentra conectado. Creo que Andrea también está conectada. ¿Desde dónde es? Está en Lisboa ahorita. En Lisboa. Olga Marisol, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y Ana Patricia, colega del doctorado, me presento también como egresado de esta facultad. Colega, nos encontramos iniciando nuestros estudios y compartimos, y ya es una egresada decana de la Universidad Católica de Bienvenida. Y a todos ustedes, estudiantes y demás egresados, a quienes están conectados. Yo creo que los eventos académicos pasan por la alta reflexión académica, pero pasan también por el compartir de experiencias. Y creo que esta iniciativa es fundamental. Para los egresados que hace ratico no vienen por acá, les cuento que la facultad ha crecido en los últimos años fuertemente. Hace 5 años la facultad tenía 2 licenciaturas y una maestría, y el doctorado avanzaba en sus caminos. Y hoy tenemos una facultad con 5 licenciaturas, 4 maestrías, un doctorado, todos funcionando con una gran presencia incluso a nivel regional. Y lo digo alrededor de este evento, les cuento simplemente en términos de programas, porque esto abre muchas alternativas para los futuros egresados, que son los estudiantes que están acá, y obviamente para nuestros egresados. Hemos trabajado con el apoyo de Yamid y el liderazgo de Yamid, el valor y la importancia de los egresados. Y a quienes están aquí, están conectados, les decimos, siéntanse de su facultad. Y les hablo de los programas no para conseguir más clientes en la maestría y en el doctorado, en las maestrías y en el doctorado, sino para que se sientan parte de una facultad que crece y que se piensa la didáctica de las lenguas, que se piensa la eventualidad, que se piensa el liderazgo, que se piensa la docencia
que se piensa la educación y la sociedad, que se piensa las lenguas, que se piensa la educación religiosa, la educación en ciencias naturales y educación ambiental, la literatura y el español, la básica primaria, y alrededor de eso no hay programas, hay también reflexiones, hay grupos de investigación. De entrada, hay un compromiso de la facultad a que los espacios de los programas de pregrado, maestrías y doctorado, tanto a nivel presencial como virtual, sean espacios que estén a disposición de los egresados. Entonces, bienvenidos a esos espacios. Eventos como el de hoy, eventos como nuestro tercer congreso, las actividades académicas de las maestrías, del doctorado, de las licenciaturas, no son espacios internos, son espacios para que nuestros egresados tengan la posibilidad de interactuar con su comunidad académica. Por lo tanto, creo que los escenarios que hemos venido desarrollando en los últimos años desde una perspectiva ecosistémica, una facultad como ecosistema de formación, investigación e innovación, una perspectiva curricular sistémica, un ecosistema de investigación donde estamos integrando los programas, los grupos de investigación, los semilleros, las actividades. Antes, cada programa tenía su evento académico. En estos 3 días nos reunimos todos los programas, doctorados, maestrías, licenciaturas, a pensar, a compartir con invitados internacionales, nacionales, con nuestros profesores, con nuestros estudiantes que son ponentes también, con todo un tipo de personas que generan una comunidad sinérgica. A ver, por ahí. Alguien dejó una comunidad sinérgica que trabaja por lo que es el centro de nuestra misión como facultad. Y es una formación de maestros que respondan a la transformación social y educativa de este país. Esto no lo hacemos para tener eventos académicos, para escuchar a Andrea, a Cristian, a Olga, a Ana Patricia, a Manuel. Es para aprender de este tipo de experiencias y decir cuáles son los desafíos que tengo yo como docente, como futuro docente, como maestro, como futuro maestro, maestra, para responder a los desafíos de construir una mejor sociedad y construir una mejor educación. Gracias, egresados, por hacerlo. No los estamos invitando a que lo hagan porque sabemos que lo están haciendo. Gracias por hacerlo y los motivamos a que lo sigan haciendo. Y a ustedes, jóvenes estudiantes nuestros, futuros egresados, no olviden este momento, porque van a ver el futuro que ustedes más tarde van a construir, de parte de un proceso de construcción y transformación del país. Así que ojalá disfrutemos al máximo de este espacio. Gracias a todos por venir. Y dije que no iba a hablar mucho, pero siempre un poquito más. Entonces, corto ahí para que realmente nos centremos en lo que nos convoca. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, señor decano. Y ahora los dejo y las dejo con el director de egresados, el doctor Omar Eduardo Guevara. Buenas noches. Primero que todo, quiero agradecerles el que estén nuevamente aquí en su alma mater para nosotros. Desde la universidad hemos venido trabajando en acercar al egresado porque queremos que se sienta parte activa de la universidad. En este saludo quiero aprovechar para enviarles o traerles un saludo de parte del hermano Miguel Alexander Murcia, nuestro rector, y el hermano Diego Mora, vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano, que sabían de este espacio y les envía pues un saludo caluroso y pues les agradece que hayan aceptado esta invitación. Iniciando este saludo, pues quiero aprovechar para también agradecerle al decano, porque pues a mí personalmente me emociona mucho saber que la facultad haya tomado esta iniciativa de empezar a institucionalizar espacios de encuentro con sus egresados. Creo que no lo había visto en otras facultades y la verdad, doctor Guillermo, pues la verdad, muchas gracias por abrir estos espacios con sus egresados y agradecerle también pues al equipo de coordinadores que hacen posible
esa cercanía con los egresados de los diferentes programas. La profesora Mónica, el profesor Yamit, el profesor José Raúl, la profesora Esperanza, por permitir pues esos espacios de encuentro, ¿no? Como lo comentaba el doctor Guillermo, la universidad, pues inicialmente a través de la facultad, está abriendo una serie de espacios para que ustedes nos acompañen y participen de ellos. Desde la dirección de egresados, quiero aprovechar para contarles, en este momento estamos en proceso de análisis de la política de egresados, porque nos queremos tomar muy en serio en fortalecer las relaciones con ustedes. Y hemos definido con un trabajo articulado con las diferentes facultades unos años de trabajo y de acción para que ustedes se vinculen y estén cerca y se sientan conectados y sobre todo se sigan sintiendo parte de la universidad, ¿no? Hace un tiempo le escuchaba a un hermano de La Salle decir, bueno, existe el gerente, el es estudiante, pero nunca existe el egresado. Y ustedes siempre van a estar conectados con su alma mater. Y la idea es que podamos estar aquí en ese espacio de participar, de que tengamos espacios académicos de discusión, que tengamos espacios de bienestar. Ustedes saben que desde la universidad hay una serie de servicios que están abiertos para ustedes, ¿no? Desde algo tan sencillo como la identificación a través de un carnet, como una serie de servicios que están abiertos para ustedes, algunos convenios, algunas alianzas, servicios de empleabilidad, servicios de emprendimiento. Acabo de llegar de un panel que teníamos con emprendedores, 6 emprendedores especialistas fabulosos de diferentes programas. Y lo que queremos justamente es poderles apoyar también desde los sectores donde ustedes se encuentran. He tenido experiencias de emprendimiento, he conocido experiencias de emprendimiento fabulosas desde esta facultad. Y qué bueno que podamos seguirnos conectando y que ustedes sientan que su universidad tiene un espacio de conexión con ustedes y que abre esas puertas de trabajo con ustedes. Y pensamos al egresado no solamente desde el momento en que salen con un título profesional, sino creemos que el egresado se construye justamente a partir de la experiencia del universitario. Por eso queremos que ustedes se disfruten su universidad, que aprovechen los diferentes espacios estudiantes que la universidad abre para ustedes, que aprovechen la experiencia de todos sus docentes, los espacios que abre la facultad y sobre todo, lo digo, normalmente no se comparten mucho, pero hoy aquí van a tener la oportunidad de estar sentados estudiantes y egresados y que puedan aprovechar esa red que se puede tejer, ese relacionamiento que seguramente en algún espacio nos va a ser clave, un amigo más, un colega más, pero también una oportunidad que se puede abrir tanto para los niños como para nosotros. Agradecerles el haber aceptado la invitación, invitarlos a que sigan conectados con su universidad y que entre todos pues sigamos construyendo país. Muchísimas gracias. Bueno, y como habíamos dicho desde un inicio, el espacio no es tanto el protocolo de las autoridades de la universidad, que hacen parte evidentemente de nuestra experiencia, pero es escucharnos y al reconocernos podernos poner en contacto, crear esa red que tanto nos hablan los diferentes expertos cuando dicen una comunidad que se conoce, se reconoce, se construye en red. Entonces, como ustedes pueden ver en la programación, tenemos las voces de varias personas que decidieron aceptar esa invitación que hicimos los coordinadores. Quiero decir que acá faltó el nombramiento que hacía estuvo Daniel Turriago como coordinador de LER, pero todos estuvimos ahí muy pendientes de este ejercicio que es resultado de que ustedes hayan decidido aceptar la invitación de acompañarnos y de estar con nosotros. Entonces, inicialmente le voy a dar la palabra a Andrea Sandoval Páez, egresada de la licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y la maestría en Docencia. Ella nos va a compartir su experiencia en trabajo con las Naciones Unidas. Entonces, Andrea, que creo que está conectada, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, colegas. ¿Me escuchan? ¿Me ven? La escuchamos Te bien. escuchamos bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la universidad por este espacio, a la facultad, especialmente a los maestros, a José Raúl y a Mónica, por invitarme a ser parte de este espacio. Me siento muy complacida y muy contenta y muy emocionada de hacer parte del espacio.
Bueno, mi experiencia va a estar alrededor de 4 preguntas o 4 puntos que me sugería Mónica compartirles. Son 10 minutos, entonces pues quiero ser breve, pero sobre todo transmitir el objetivo, que es compartir cuál es mi experiencia como egresada lasallista. Yo soy egresada de la licenciatura en lengua castellana, inglés y francés, y también soy egresada de la maestría en docencia de la universidad. Entonces, contarles desde ahí, bueno, yo voy a mencionar Naciones Unidas porque es el lugar en el que he trabajado y en el que trabajo ahora, pero mis intervenciones, o cuando lo mencione, no compromete de ninguna manera la organización. Lo menciono porque es el nicho donde se ha gestado esta experiencia. Esto debo aclararlo. Bueno, yo soy voluntaria en la ciudad de Kabul. Yo vivo en Afganistán hace 3 años. Trabajo con la misión de paz allí y soy la oficial de apoyo para el programa de voluntarios que está en la ciudad de Kabul. Los voluntarios, trabajo con 74 voluntarios internacionales y trabajo con 30 voluntarias nacionales, con 30 mujeres jóvenes afganas que hacen parte del programa de voluntarios allí en este momento, pero ya también compartirles que es algo que quiero compartir porque desde hace 2 años, 3 años que estamos trabajando allí, logramos que ya 4 mujeres afganas por primera vez se vincularan como voluntarias internacionales. Entonces, esto lo menciono pues por toda la dimensión que tiene alrededor del empoderamiento, del desarrollo y de la visibilidad de la mujer afgana. Y esto hace parte importante de lo que quiero compartirles de manera breve. Eso es lo que hago. Eso es lo que hago, y Mónica y José Raúl querían que compartiera esto. Entonces, desde ahí quisiera ampliar al segundo punto, y es cuál es mi experiencia de trabajo. Y mi experiencia de trabajo, realmente, yo trabajé 10 años con Naciones Unidas en Colombia y luego pues tuve la posibilidad de venir acá como voluntaria, y desde ahí pues el ejercicio docente se ha permeado. Yo no ejerzo como docente en el trabajo que hago como Naciones Unidas, pero una vez eres docente, siempre eres docente. Entonces mi ejercicio diario está permeado de la pedagogía. Desde ahí yo podría hacer esta conversación, estoy segura, de manera como muy pedagógica o quizá muy académica o de pronto muy política, pero como bien decía el doctor Guillermo al inicio y los colegas, la idea es compartir las experiencias y quiero hacerlo desde una vivencia un poco más, sino anecdótica, descriptiva. Yo trabajo con las 30 mujeres afganas que trabajo, pues he visto cómo la experiencia básicamente es retadora, los desafíos que hay en cada lugar del mundo. Cuando trabajé en Colombia tuve la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Educación en temas de salud sexual y reproductiva en los colegios distritales de Bogotá. Y el contraste que se veía alrededor de cuáles son las experiencias y las problemáticas de ciudad, es decir, Bogotá, alrededor del embarazo adolescente, cómo contrasta en este momento con la problemática que se vive en Afganistán, que es cuando hay un gobierno del talante del que está en este momento. Allí, lo primero que corta es el acceso a la educación. Entonces, en mi experiencia personal, el contraste que se hacía desde cómo las mujeres que tienen acceso a la educación a veces optan por unas opciones de vida más dedicadas a la maternidad, en este caso, que era lo que yo acompañaba con la Secretaría de Educación, y cómo desde la otra mirada de este lado del mundo, la prioridad es otra, y es que las mujeres tengan acceso a la educación. Eso desde ahí. Quiero también compartir, Mónica me preguntaba, me decía que compartiera qué potencias me dio la licenciatura y qué potencias me dio la maestría. Y bueno, de manera breve, he podido extraer como algunas particularidades que hacen parte de mi cotidianidad, y para eso voy a usar una metáfora de este libro de La fe del carbonero, de Gonzalo Gallo, que en la primera parte del libro está toda la parte romántica de la visión cristiana, y ya en la segunda y tercera parte del libro, más exactamente en la segunda parte, el autor se encarga de destruir toda esa parte romántica, pero de volverla mucho más fuerte y de que los cimientos que crezcan sean desde una mirada mucho más consolidada. ¿Y por qué lo uso? Porque justamente eso fue lo que hizo la licenciatura y lo que hizo la maestría en docencia con mi experiencia docente. En la licenciatura
Y esta palabra que todos sabemos, colegas, es la vocación, se vuelve el eje ante el cual se mueven todas nuestras voluntades, nuestra cotidianidad. Y bueno, la vocación nos mueve a estudiar, nos mueve a trabajar. Y desde ahí, lo digo un poco de manera romántica, empezamos a ejercer nuestra profesión y la profesión docente con todos los desafíos que sabemos que tiene. Y así lo viví amorosamente. Yo estudiaba de noche, trabajaba de día, entonces los 12 semestres que tuve que hacer estudiando la licenciatura en lengua castellana, inglés y francés, lo viví desde lo romántico, desde hacer mi práctica en el Centro de Lenguas de la universidad también, desde ir a los colegios distritales, de todo el tema de la investigación, de manera muy romántica y muy sacrificada, que también es una visión amorosa y es una visión linda. Cuando la contrasté con la maestría vino de una manera muy fortalecida, pero también muy real, y derrumbó un poco esa visión romántica de la docencia. Pero al hacerlo, yo siento que me confirmó más desde dónde quiero ser docente. Y lo que hizo la maestría fue dar una palabra que yo no había encontrado empíricamente en la licenciatura, y es dignidad. La dignidad del ejercicio docente. Y me la dio desde lo académico, me la dio desde lo vivencial, y me la dio para tomar la decisión de en algún momento dejar la docencia y venir a hacer un trabajo como voluntaria en este lugar, desde la dignidad humana. Entonces, siento que desde ahí, para cerrar estas potencias que me dio la maestría y la licenciatura, es lo que nos da la Salle. La Salle es humana, la Salle nos permite relacionarnos con el otro desde lo humano, no desde el cerebro ni desde el podio. Y eso me lo da la Salle. Entonces también cuando yo hablo de las mujeres afganas, yo debo decir que están mucho más empoderadas que las mujeres colombianas, que las admiro y que me han permitido relacionarme desde lo humano, que es finalmente desde donde nos debemos relacionar. Cuando pobreteamos al otro, cuando nos relacionamos desde la compasión, pero no desde una compasión de equidad, sino desde una compasión jerárquica, hace que la relación sea coja. Y de esto José Raúl sabe con este libro que nos compartió de Maneras de Querer de Ana Abramowski. Y ella lo mencionaba como las maneras positivas y no positivas de apropiadas, prácticas apropiadas afectivas y prácticas no apropiadas afectivas en la educación. Y es que a veces nos relacionamos de una manera afectiva, aludiendo a la compasión, pero desde un enfoque muy lastimero de con quienes compartimos. Y no solamente desde donde quienes compartimos como estudiantes, sino desde donde compartimos como colegas y desde donde compartimos, esto es Bogotá, pero es que esto es en Bosa, entonces es diferente, porque si estuviéramos... Entonces, como desde esta diferenciación en la que no nos relacionamos con el otro desde el poder. Entonces, un poco esta humanidad que me da la Salle me ha permitido relacionarme con mis colegas, no desde un sentido de pobrecitas, sino un sentido de empoderamiento, de encontrarme mujeres empoderadas, poderosas, muy inteligentes. Y desde ahí, pues relacionarlo también con lo que les decía al inicio, y es la dignidad en la vocación docente, en la profesión docente, y que la vocación no aguanta todo. Eso ha sido bastante interesante, y dignificarlo en el día a día, pues es el reto, entre otros. Como les digo, hablar en este congreso que es de tensiones éticas y políticas en la sociedad contemporánea, en un mundo como en el que estamos, pues la educación tiene todos los retos y tiene todos los desafíos, pero más que todo nuestras preguntas alrededor de las lecciones aprendidas de otros países, verlo de manera mucho más global, ver qué podemos tomar y poderlo como vincular a nuestros contextos laborales, docentes y no docentes. Me pedía también Mónica que les compartiera algunos como recomendaciones que yo veo desde mi lugar, que puede funcionar tanto para nosotros en nuestro ejercicio docente como para nuestros estudiantes, y identifiqué 3 que quisiera compartir con mucho respeto.
La primera es la segunda lengua y no tiene que ser el inglés. Está el francés, está el portugués, están las lenguas indígenas. Si María Bernarda todavía sigue por ahí o está con nosotros, estaría muy feliz de que yo dijera esto. Y es las lenguas, la segunda lengua es realmente una opción para como educadores. Es realmente una de las opciones. Yo recuerdo que cuando llegué a Afganistán, mi supervisora de Pakistán me dijo, Andrea, ¿y cómo está? ¿Cuál es tu nivel de portugués? Y yo, mi nivel de portugués, cero, pero me cuestionaba, es por qué ella me preguntaba eso. Pues entendí, las mujeres afganas hablan hasta 5 idiomas. Hablan su lengua natal, que puede ser Dari o Pashtun, dependiendo de la región en la que estén, pero también se saben la otra, hablan urdu o hindi, hablan turco y muchas hablan inglés. Con toda la influencia además del persa que hay atrás, muchas pueden también hablar otra lengua. Cuando yo me siento sin portugués y entiendo que es que geográficamente, que era un poco lo que geográficamente nosotros no tenemos la inspiración de acceder a otras lenguas en ese sentido. En Europa sabemos, el que habla español, habla inglés, francés, italiano, porque es que estamos todos cerquita y lo aprovechan. Nosotros no tenemos como esa inspiración y yo ahí llamo la atención de todos y de todas como estudiantes, como docentes, como ciudadanos. La segunda es expandirnos más allá de lo docente. Lo docente es hermoso y nos ofrece pues múltiples experiencias, pero muchas veces nos limitamos solamente a lo docente. A través de la licenciatura y de la maestría, yo logré enamorarme de la investigación y la investigación me llevó a trabajar con el distrito, trabajé en el programa de la Secretaría de Educación para incorporar el bilingüismo, trabajé con la Secretaría de Educación en temas de salud sexual y reproductiva, como les mencioné. Eso lo hice a través de la investigación. Si no es por la investigación, no lo logro. Y realmente es expandirnos a través, más allá de lo docente. No es solamente el aula, no es solamente, como decía el doctor Guillermo, el espacio allí, sino poder ampliar a través de muchos de los espacios que se nos ofrecen la experiencia docente. Entonces, esa sería mi segunda recomendación, vincularlo interdisciplinar desde el derecho, desde la administración, desde lo ambiental y abrir un poco más la perspectiva docente más allá del aula. Sé que esto puede sonar cliché, pero a lo que me refiero es un poco con los ejemplos que les he dado, expandir y crear redes de interdisciplinares con otro tipo de instituciones o de ejercicios, de oficios. La tercera es que no se desvinculen de la universidad, no se desvinculen de la universidad, en la posibilidad de los semilleros de investigación, la posibilidad de estas actividades, el saber que la Universidad de La Salle está ahí. La Universidad de La Salle es conocida, yo tengo colegas que me he encontrado peruanos, bolivianos y son lasallistas también. Entonces, es sentirse parte de una familia y no solamente por el label, por la etiqueta que esto pueda tener, sino realmente por la condición y el respaldo que esto nos brinda. Entonces, esa sería como la tercera alerta o la tercera recomendación en respuesta a lo que Mónica María me invitaba a compartir con ustedes. Eso sería de manera breve, de manera descriptiva y de manera muy puntual lo que quiero compartir con ustedes. Me encanta verlos, me encanta sentirlos y muchas gracias por el espacio a la universidad y a los maestros. Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo y compartirnos tan interesante reflexión y experiencia. Esperamos al final poder escuchar a ustedes también lo que hayan podido ir digiriendo mientras va pasando ahora nuestro segundo egresado del programa de la Maestría en Didáctica de las Lenguas. Los dejo con Cristian Camilo Reyes Galeano. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos pues, por la invitación a poder compartir el día de hoy mi experiencia como egresado de la maestría en didáctica de las lenguas. Es para mí un honor también poder compartir esta experiencia y pues he organizado desde las preguntas que como egresado y actual magíster
quisiera compartir con ustedes a partir del trabajo que se realizó en la maestría y todo este camino que he recorrido, primero como estudiante, como profesor y ante ciertas dificultades también que se fueron llevando en el proceso, pero de las cuales hoy me siento muy contento de poder compartir. Todo esto enfocado en una innovación a la enseñanza de la lengua extranjera a través de una estrategia didáctica intercultural. En este caso, llevar a preguntarnos cómo ha sido este proceso de innovación, de enseñanza en lengua extranjera y en particular haciendo una consideración de lo que han sido los procesos de formación en lenguas extranjeras en el departamento del Quindío, donde, como decía la compañera que ha presentado, va más allá del inglés y se empiezan a considerar otras lenguas en los procesos de formación, tanto en las escuelas como en los colegios, centros de formación y dentro del mismo campo universitario. También cómo percibir esta innovación en enseñanza de las lenguas a través de las estrategias didácticas, teniendo en cuenta los lineamientos y los currículos que actualmente tenemos para la formación del inglés, pero que no están establecidos para otras lenguas. Por ejemplo, en consideración al francés, al portugués, al italiano, al alemán y aquellas lenguas de los grupos étnicos. No hay algo establecido y por lo cual se lleva a plantear y resignificar otras formas de hacer este proceso de enseñanza. En este caso y del estudio que estuve realizando, lo adoptamos desde no solamente hacer una formación en componentes comunicativos y netamente lingüísticos, como se observó en su momento, sino también llevar a un proceso de reconocimiento de la propia identidad cultural y también de todos aquellos procesos en el que la lengua permite hacer un reconocimiento de la propia cultura y no llegar a aquello que solamente lo que está en el exterior, lo que está en la cultura de la lengua meta es el fin último de un proceso de aprendizaje de la lengua. Entonces hacemos entretejemos acá unos saberes lingüísticos, ¿sí? Pero también unos saberes comunicativos y unos saberes interculturales, que para este caso se aplican a un modelo de formación que es Escuela Nueva, donde se trazó este estudio en un municipio del departamento del Quindío. Entonces, con todos estos insumos se trazó una estrategia didáctica intercultural a partir de un modelo instruccional AI, teniendo en cuenta estos 5 pasos de análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación, y donde se buscó fomentar esos saberes de competencia comunicativa intercultural a partir de la enseñanza del francés como lengua extranjera en un contexto de formación rural y donde a partir de un proceso de implementación de esta estrategia didáctica, ¿qué se logra? En este caso, se buscó fomentar estos saberes de la competencia comunicativa intercultural con el diseño de una guía de formación que llevó a los estudiantes a una reflexión, a un interés, a una motivación de aprender a partir de los propios componentes de su cultura y de la cultura de la lengua meta. Hacer un reconocimiento de todas las dificultades que se dan en su contexto rural, hacer una formación transversal con otros procesos de enseñanza, de aprendizaje y sobre todo de hacer un proceso de despertar una curiosidad en su propio proceso de la cultura propia y de resignificar dónde están situados como sujetos y de poder participar en, en nuevos procesos para la formación rural y hacer un reconocimiento de su propia comunidad, donde en sí hay una riqueza, no solamente en valores socioculturales, sino también lingüísticos. Y todo esto se proyectó ¿a qué? A crear un currículo intercultural pertinente para el contexto educativo rural
y donde todos los estudiantes, toda la comunidad educativa se ve involucrada. A partir de este proceso que involucró ser estudiante de la maestría, con todos los insumos que dieron en el proceso de formación, con los excelentes docentes que nos acompañaron, con cada uno de los seminarios que nos fueron instruyendo, veo valioso cómo nos contribuyeron a mi compañera y a mí poder realizar este trabajo de tesis de maestría. Y sobre todo poder resignificar en el proceso de enseñanza y aprendizaje del francés o de una lengua extranjera en el contexto educativo rural de un departamento de Colombia. En este caso, paso a hacer una pregunta y que quiero compartir con ustedes. Ya todo este proceso que se hizo y que ya lleva un rigor de metodologías, de teorías, de práctica, ¿cuáles han sido los alcances de todo este trabajo de hacer 4 semestres en la maestría en didáctica y cómo ha pasado todo esto por mi vida como magíster en didáctica de las lenguas? Toda esta formación humanística, esta formación en investigación, esta formación lasallista, ¿cómo pasa hoy en día? Primero, que ese producto de la estrategia didáctica intercultural, pues que se pudo publicar como un libro y pues que está al acceso también de otras comunidades educativas que quieren conocer esta estrategia intercultural y poderlas aplicar en los procesos de enseñanza, no solamente del francés, sino también del inglés y de otras lenguas étnicas que se encuentran en este departamento. Segundo, poder hacer una publicación y divulgación de este trabajo en un capítulo del libro de experiencias innovadoras para el futuro de la educación, donde se ha podido compartir esta información en congresos internacionales, nacionales, donde se hace un diálogo con lo que se hizo y con las voces de otros investigadores y de otros profesores que también nos contribuyen con sus comentarios, con sus aportes, a poder nutrir y a poder fortalecer este trabajo investigativo, pero también un proyecto que se realiza en nuestra formación profesional e investigativa. En este caso, poderme vincular a un grupo interinstitucional de investigación, donde a partir de estas temáticas que pude realizar en la maestría, me llevaron a crear y poder dirigir semilleros de investigación, donde realizamos trabajos relacionados con la formación en lenguas extranjeras o segundas lenguas, creación de material didáctico y la formación educativa para el contexto educativo rural y poder fortalecer los procesos de formación de los futuros docentes de lenguas, donde estoy en este momento trabajando como profesor de tiempo completo en la Universidad del Quindío y estoy vinculado a la formación de licenciados en lenguas modernas, poder también abordar estas miradas epistémicas, metodológicas y teóricas dentro de los futuros licenciados y que también pues pongan en una mirada crítica esos procesos de enseñanza y de aprendizaje que se están realizando en las aulas. Y finalmente, a partir de esas perspectivas y todo este enriquecimiento que se hizo en la discusión de este trabajo que se implementó y se evaluó, poder estructurar nuevas propuestas de investigación a partir de otros trabajos y otro trabajo que estoy realizando ahorita en mi tesis y que estoy planteando en este camino de formación doctoral que he iniciado en la misma Universidad de La Salle. Aquí como tal, pues comparto mis referencias y como modo de también de aportes, quiero agradecer mucho a la Universidad de La Salle, a todo su equipo de formación, por todo este proceso que nos ha acompañado y que sigan potenciando este tipo de formación tan integral en los futuros estudiantes y futuros colegas. Muchas gracias. Bueno, cumpliendo de manera rigurosa el tiempo que hayamos destinado para estos momentos, escuchar las voces de nuestros egresados, voy a darle en este momento la palabra
a la egresada de la licenciatura en Educación Religiosa, Olga Marisol Peña, que nos hablará de pluralismo religioso, una experiencia espiritual y trascendente. Buenas noches a todos, ¿cómo han estado? Bueno, como bien lo decía, me presento, mi nombre es Olga Marisol Peña Jiménez, soy egresada de la licenciatura en Ciencias Religiosas desde el 2012. Durante este año, ese tiempo hacia acá, pues mi vida ha sido una vida muy bonita en torno a todo lo que ha sido la enseñanza de la educación religiosa escolar. He crecido a nivel profesional, laboral y personal de manera significativa, grande, donde cada día amo lo que realizo, lo que hago con mis estudiantes, con mis compañeros de trabajo y con todas las personas que están a mi alrededor. Una de las cosas cuando me gradué, recuerdo que el hermano rector de ese momento que me entregó mi título me dijo: has escogido la mejor carrera. Y efectivamente así ha sido. Ha sido la mejor carrera para mí y para todas las personas que han estado a mi alrededor, porque no solamente me han permitido estar a la vanguardia del quehacer de la educación religiosa, sino que esta carrera, pues muy pocos la escogemos y son muchos los campos de acción que tenemos y somos muy pedidos en el día a día. Entonces, forma de la parte laboral, pues muchas que en verdad están llamados a que ustedes también hagan parte de esa licenciatura en Ciencias Religiosas y que la conozcan. Bueno, entonces vamos a lo que vimos. En primer momento quiero agradecer al maestro Daniel Turriago, que hace parte de la licenciatura en Ciencias Religiosas, quien me invitó a participar de este encuentro anual de egresados. El día de hoy yo quiero mostrarles el trabajo que hemos venido realizando con dos compañeros más, que es el hermano Alexis Flores y Michael Amaná, en el Colegio Champañat de Bogotá, y especialmente el trabajo que realizamos este año con algunos estudiantes de grado 10º y 11º de este colegio. Después de 2 años de la pandemia, nuevamente las dinámicas escolares se reanudan a la presencialidad. Allí, un grupo de jóvenes empezaron a hablar de religión, ciencia, diversidad y contexto. Por tanto, fue un momento para crear el Foro Juvenil Marista, el pluralismo religioso, una experiencia espiritual y trascendente. Por favor, profe, ¿me pueden ayudar a bajar? Baja, por favor. Entonces, como les decía, por favor, baja. Entonces, como les decía, pues entonces aquí está ese equipo organizador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este trabajo no solamente fue a partir de los docentes, sino fue de manera mancomunal con estudiantes que quisieron hablar de estas temáticas. Luego de varios diálogos que tuvimos en una mesa de equipo organizador, se concibió 4 ejes relacionados para trabajar el macrotexto. Por favor, sube, profe. Entre ellas, ahí estaba la inclusión del pluralismo religioso. El segundo eje, verdad, ciencia y fe. El tercero, imágenes de Dios construidas por la sociedad. Y el cuarto, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Para esta actividad se invitó a 4 colegios. Por favor, profe, en la parte de arriba donde dice participantes. Gracias. Se invitaron a 4 colegios que hacen parte de la comunidad de hermanos maristas que están en el Colegio de Concesión en Bogotá. Uno de ellos es Los Naranjos, La Esperanza, Bicentenario de la Independencia, Soledad Acosta de Sanfer,
Champañán Pinares de Oriente, que se encuentra en Villavicencio, y finalmente, pues nosotros, Colegio Champañán de Bogotá. Entonces, con todo este grupo de estudiantes, lo que se buscó es que pues, ellos indagaran y profundizaran sobre estos ejes, pues aunque sabemos que son muy amplios, pues estas nuevas generaciones les gusta, les llama el interés de estos planteamientos y más en nuestro entorno pluricultural y plurireligioso. Como fue creado por los jóvenes también tuvieron la iniciativa de crear una forma estratégica a través de diferentes medios de comunicación que teníamos en la institución para invitar a sus pares a participar de este foro. Quiero que el profesor me podría colaborar donde dice el inicio, nuevamente. Y nos vamos a un video, por favor, para el profe. Y quiero mostrarles cómo fue la forma en que ellos dan a conocer. Bajamos. Ah, no lo tengo, no se me extrañó. Dar a conocer los videos de lo que ellos, la forma en que acá. Entonces, profe, donde el segundo, por favor. Gracias. El Foro Juvenil Marista, el pluralismo religioso, tratará temas de interés general. Como por ejemplo lo que sería el conflicto existente entre lo que sería la ciencia y la religión sobre el concepto de la verdad. De cómo el roce entre lo teológico y lo comprobable influyen sobre el conocimiento y la perspectiva del individuo que vive en sociedad cambiante. Te invitamos este 26 y 27 de mayo para la asistencia a este foro. Será en el Colegio Champañán de Bogotá. Los esperamos. 6 videos para el evento, para que los muchachos de las otras ellos participaran para este evento. Entonces, como les decía, fue un evento para estudiantes de grado 10º y 11º, donde ellos podían escoger uno de los ejes temáticos y a partir de ello pues consultaban fuentes bibliográficas, elaborar escritos, al modo de ensayo y la modalidad de presentación. Ellos lo podían hacer a través de oralidad, documental o presentación. Usualmente lo hacemos. Todo ello estuvo apoyado de docentes de educación religiosa escolar de todos los colegios, incluidos también los hermanos Alexis Flores y Michael Amaná, también con el apoyo de los hermanos en formación de cada colegio se escogía un ensayo o ponencia para dar a conocer en este espacio y evento académico que teníamos. Entonces los estudiantes tenían 20 minutos para dar a conocer el producto de su trabajo y 10 minutos para responder a las preguntas inquietudes espectadores. La pretensión de esta actividad no fue únicamente mostrar los trabajos elaborados por los estudiantes desde hace varios meses, porque he trabajado desde el mes de diciembre sino que era posibilitar un espacio crítico para generar sentido en la enseñanza de la educación religiosa escolar, logrando un encuentro diferente con el fin de aportar a la formación académica de nuestros estudiantes. Vale la pena mencionar que este ejercicio no fue solo, sino se necesitó la ayuda y colaboración interdisciplinar, pues requirió un trabajo investigativo para los estudiantes, donde ellos tenían que buscar la información del tema o eje seleccionado, el leer, escribir, el reescribir, el preparar la ponencia, socializarla, y todo esto fue acompañado con docentes especializados en religión, filosofía, ciencias políticas, ciencias naturales y, por supuesto, lengua castellana. Con estos elementos, pues, los estudiantes se fortalecieron para dar esa construcción reflexiva y estar al frente del escenario y hacer este debate en público. En cuanto al primer eje temático,
programación. Nos vamos al día 1, jueves 2. Nos vamos hasta el jueves 20. Puedes dar cuenta porque es un trabajo muy Bajo más. para abajo. De acuerdo. Jueves, pero estamos ubicados en jueves. Para que le den información jueves, era para todos. Listo, entonces el día jueves y el día viernes pues se trabajaron estos 4 ejes temáticos. El primer eje temático pues la inclusión de la pluralidad religiosa. Estos escritos estuvieron basados en 2 autores, en Panica y Andrés Torres y otros autores, pero que ellos nos apoyaban, nos ayudaban a sustentar lo que es diversidad religiosa, la importancia del ecumenismo y el diálogo interreligioso. Asimismo, otros estudiantes, especialmente los colegios de concesión, pues un grupo de ellos trabajó el marco legal colombiano para abordar las falencias y los retos de la educación religiosa escolar en colegios públicos, pues sabemos que no son de confesionalidad y el reto que tiene la educación religiosa en estos espacios. Un segundo tema, verdad, ciencia y fe, fueron 3 categorías estudiadas y se abordó desde un rastreo de autores que sustentan estos términos, dejando claro que la ciencia y la fe son 2 visiones distintas y que indudablemente aportan al ser humano. Vamos al día viernes, y vamos bajando. Por otra parte, el tercer eje, pues imágenes de Dios construidas en la sociedad, nos remite a pensar cuál es la imagen de Dios que tenemos y cómo el mundo ve la divinidad o las divinidades a partir de los diferentes contextos religiosos. Último, nuestro tema, el Jesús histórico y Cristo de la fe, es una premisa desarrollada por el sacerdote español José Antonio Pagola. Allí 2 grupos trabajaron a este autor. Un grupo de los ponentes pues decidió trabajar lo que fue diferenciar el Mesías histórico y el Cristo de la fe, y otro grupo lo abordaron desde las características de la juventud en el contexto colombiano y lo relacionó con algunas características y aspectos del nazareno en el contexto de la socioculturalidad de Palestina. Para terminar, nosotros como equipo, con mi hermano Alexis y el hermano Michael, consideramos los siguientes resultados y conclusiones. Ahora, profe, vamos a ver esta, gracias. Una de ellas, pues como resultado, reconocer que el lenguaje ha permitido que los jóvenes se expresen y dejen huella no solamente en el presente, sino también para el futuro. Por ello, la creación de la revista, donde ellos pudieron dar a conocer a través de esas narrativas argumentativas su trabajo, donde exaltamos sus ideas, la experiencia, sus sentires y reflexiones de lo que ellos trabajaron. Esta revista la podemos visualizar de manera digital y también pues de manera física. Como conclusión, el hermano Alexis, él consideraba que este espacio nos permitió a los jóvenes y a nosotros descubrir y conocer diferentes visiones que nos retan y nos posibilitan seguir construyendo la era más abierta, plural y enriquecedora, que parte siempre de la experiencia indígena. Finalmente, quiero cerrar con una frase descrita por el hermano Michael, donde cita a la docente Amparo Novoa Palacios, también parte de este programa, que es de esta universidad. Ahora que la creatividad se evidencia en aquellos hombres y mujeres que son capaces de dar respuestas concretas a los retos de la realidad, donde no hay abstracción, sino comprensión, algo que se cree. Cierro comillas. Incentivar el aprendizaje de los estudiantes y forjarlos para ese espíritu pensador se convierte en un desafío para todos los maestros que trabajamos arduamente con los jóvenes. Es el momento de que los jóvenes trabajen ese espíritu pensador, pensamiento crítico y conciencia.
Muchas gracias. Muchas gracias a Olga por haber compartido con nosotros esta experiencia. Para cerrar este momento, voy a dar la palabra a nuestra egresada Ana Patricia Hernández Bernal, egresada del doctorado en Educación y Sociedad de nuestra universidad, quien nos acompañará con una charla sobre experiencia y perspectiva de la formación doctoral ex ante y post. Hola, muy buenas noches para todos. Agradecerle mucho a la doctora Esperanza por su invitación, al doctor por invitarme a compartir este espacio. Quiero contarles que no soy licenciada en educación, soy doctora en educación y sociedad, y por cosas de la vida llegué a este hermoso doctorado y a esta muy linda casa de estudios, siendo administradora de empresas y decana y directiva durante muchos años en temas de ciencias políticas y económicas. Me decidí por el doctorado en educación porque llevo más de 32 años trabajando en el mundo de las universidades. Desde 8 años estoy trabajando en el mundo de las universidades. Y creo que por responsabilidad social, por hacer algo con toda la responsabilidad que debe ser, decidí hacer un doctorado en educación, pero sobre todo en sociedad. Y mi línea de investigación desde que entré al doctorado, siendo muy respetuosa con los licenciados en educación y teniendo un tema empírico en temas de educación, de pedagogía, de didáctica y demás, decidí optar por mi investigación en temas de sociedad. Y desde que empecé el doctorado, hice una revisión muy importante, sobre todo en la política pública de la educación. Entonces, mi experiencia tiene más que ver con temas de la política pública y quiero hacer esta introducción teniendo en cuenta que los tres ponentes anteriores pues hablamos del tema de la pedagogía y la didáctica como licenciados y magíster en educación. Antes de empezar mi doctorado tenía como estos interrogantes, y estos interrogantes era ¿por qué la educación genera tanta desigualdad a lo largo de la vida? El día de ayer la firma Cifras y Conceptos de César Caballero mostró la gran encuesta de educación, espero que ya todos la hayan podido revisar y si no, revisarla muy pronto. Y una de las cosas que reafirma esta encuesta es precisamente esta preocupación que yo he tenido toda mi vida, y es porque la educación en sí misma es la que desequilibra más a la sociedad. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros en la educación? Y la encuesta ayer nos mostraba que el 80% del desequilibrio social está en la educación. Un niño que se educa en un colegio público, un niño que se educa en un colegio privado, estrato 5 o 6, tiene 80% más de probabilidad de vincularse mejor y obtener mejores ingresos laboralmente. ¿Por qué siempre hemos hablado de cobertura en educación y no nos hemos preocupado en hablar de calidad? De hecho, el CNA, la ley, todavía estamos hablando de si reformamos o no la ley 30, estamos hablando si los resultados de aprendizaje finalmente sí les llegan a nuestros estudiantes o si finalmente lo que hacemos en la educación sí les llega y les sirve a la ciudadanía o al ciudadano en términos generales. Porque en la educación siempre hablamos de los pilos, y yo recuerdo esto y ojalá mis colegas y mis compañeros que me están escuchando en lo virtual recuerden, justo cuando estábamos haciendo el doctorado, llegó el ser filo paga. Entonces, el solo nombre me hacía sentir esposor, ¿no? Y lo debatíamos en el doctorado. Y yo les decía, ¿ser pilo? O sea, no ser pilo no paga. O sea, botamos a la caneca a los que no son pilos, ¿qué hacemos, no? Entonces eso me causaba un malestar muy grande, pero pues estaba en el doctorado con 40 colegas más que trabajaban en el Ministerio de Educación en ese momento con la doctora Gina Parodi. Entonces pues no era tan chévere debatir el tema. Pero eso sí me cuestionó. Desentramar lo que quiere aprender un estudiante. ¿Para qué están acá? O sea, eso me cuestiona hoy también como decana, ¿no? Cuando yo presento la semana pasada mi programa de economía para acreditación. Y bueno, venga, viene un muchacho del colegio a estudiar economía con toda esta cantidad de crisis que tenemos en el mundo justo en este instante,
qué tantos economistas necesitamos y para qué es que los necesitamos. Entonces, desentramar qué quiere enseñar el profesor, cómo lo quiere enseñar, pero finalmente qué es lo que el estudiante realmente necesita. La creatividad y la innovación de ofertas de programa. Yo creo que tenemos que ser muy creativos, incluso desde la misma denominación del programa que yo quiero vender, ofrecer, y obviamente las mismas formas de enseñanza y de didáctica, y la internacionalización de la educación. O sea, ¿por qué el niño de otro país o del país del lado, o por qué el niño de la región del lado, o del departamento del lado, obtiene conceptos diferentes a los míos? Esas eran mis preguntas y mis interrogantes en ese momento, y ya venía pues obviamente con una trayectoria académica muy grande como directora de programa y decana de otra universidad. Entonces, cuando encontré esto, pensé en que definitivamente quería comparar la educación de Colombia primero con la región. Yo creo que obviamente si hacemos una comparación con los países del norte, que me encanta el diagrama que hace del mundo con Krugman, y más que pensar en Oriente y Occidente, Norte y Sur, es más bien la reflexión que debemos hacer. Y no quise hacer la comparación en mi tesis doctoral de países del norte, porque pues siempre nos damos látigo y terminamos perdiendo. Entonces es una batalla que ya damos por perdida, pues no me gusta perder en la vida, entonces por eso no lo hice. Entonces lo hice sobre los países del sur. Y entonces lo hice sobre América Latina. Y después dije, no, pero es que América Latina es muy grande, ¿qué está pasando en este momento? Entonces le pedí el favor a mi director de doctorado, le dije, solamente lo quiero hacer sobre la Alianza del Pacífico. Además, porque como trabajo temas macroeconómicos, es el único, entre otras cosas, y espero los economistas me lo avalen, siendo la presidenta de APADECO, la Asociación de Economistas de Colombia, espero me lo avalen, y es que definitivamente ha sido los acuerdos macroeconómicos más importantes que hemos firmado en el mundo, en Colombia con respecto al mundo. Creo que es el que mejor ha funcionado. Y les voy a mostrar por qué y ojalá se animen a utilizarlo, que realmente es un convenio macroeconómico muy interesante. Entonces, me centré en la Alianza del Pacífico. Chile, Perú, México, Colombia, acaba de pedir ingresar a Ecuador y Singapur. En administración de empresas, después esto lo extendimos para los programas de pregrado de ciencias económicas y administrativas. Inicialmente lo hice para administración de empresas porque pues, es mi profesión de base. Trabajamos y revisamos conceptos de calidad de la educación. ¿Por qué cuando tenemos pares internacionales nos va tan bien en la educación en Colombia? Me pasó sustentando mi tesis doctoral. Tuve la fortuna de que uno de mis jurados es hoy el viceministro de Educación, ¿no? El doctor Hernando Bayona, que nos ayuda aquí como jurado en nuestras tesis doctorales. Y cómo definitivamente nosotros en los diálogos locales a veces no somos tan generosos con el conocimiento y porque a nivel internacional sí. Entonces, quería revisar el tema de la calidad de la educación. Educación superior, porque sería muy atrevida hablar de educación básica y primaria, porque en mi vida he tenido contacto con la educación básica y primaria, que me encantaría, entre otras cosas, poder tener a los niños desde 10º y 11 al interior de nuestras aulas en la universidad. Y la metodología de evaluación que se utilizó para esto, pues básicamente era validar si finalmente la evaluación actual con la que acreditamos o certificamos la calidad de los programas es válida o no. Justo en el momento que terminé de sustentar mi tesis doctoral, salió el decreto 1330, el cual validó muchas de las cosas que están escritas en mi tesis. Y trabajé pues modelos de buenas prácticas desde Naciones Unidas, se hizo el benchmarking con los países de la Alianza del Pacífico y tuve la experiencia del doctorado para que se motiven, obviamente, a saber que un doctorado no es solamente aburrido y escribir, sino que también tuve la oportunidad de hacer mi práctica doctoral en México, hice mi pasantía doctoral en México con la acreditadora en programas de administración de empresas en México y luego tuve la oportunidad pues, de trasladar y transferir ese conocimiento a las acreditadoras de Perú y de Chile. Aquí no los voy a aburrir con esto, igual les voy a dejar la presentación. Lo que hicimos fue discutir los aportes teóricos sobre la calidad de la educación superior y las metodologías de acreditación de los programas de pregrado. O sea, cómo acredita Colombia un programa en alta calidad, pero cómo lo acredita Chile, cómo lo acredita México, cómo lo acredita Perú. Y tuvimos en cuenta pues una particularidad muy marcada y justo ahorita que estamos hablando de reforma
de reformas y reformas y la reforma de la educación, hay una particularidad que me preocupa mucho, además porque me encantan los negocios y la plata, y es porque en nuestro país no tenemos una superintendencia de educación, ¿no? Si todos los otros países la tienen. Entonces hablamos de calidad, de calidad, de calidad, encontramos los fraudes en la universidad pública, en la universidad privada también, ni más faltaba, pero finalmente, ¿qué ocurre con el tema de la superintendencia de educación? O sea, no solamente podemos hablar de calidad como un tema de educación, perdón, como un tema social en temas de calidad, sino que realmente la educación en sí misma debe tener unas transversalidades de vigilancia y de supervisión para que finalmente se cumpla y tenga un fin esos presupuestos. No es aumentar y aumentar los presupuestos, sino esos presupuestos cómo los hacemos realmente productivos y eficientes. Parte, doctor, por favor. Esa fue la primera etapa, ¿no? Entonces, como comparar la política pública, ¿no? Y allí tuvimos participación ciudadana y demás. Luego una segunda etapa, ahí todavía estaba haciendo el doctorado, o sea, ahí todavía no me había graduado, ahí todavía estaba haciendo el doctorado. Entonces, en la segunda etapa hicimos la comparación de las metodologías de educación de la calidad, los programas de pregrado de administración respecto a los países de Alianza del Pacífico, y encontramos que en México y Chile, principalmente, no utilizan acreditadoras nacionales. De hecho, para ellos es mucho más importante acreditarse con acreditadoras norteamericanas, con acreditadoras canadienses, con acreditadoras europeas, ¿no? Aquí en Colombia tenemos un mito, porque no es otra cosa, yo no encontraría otra palabra, si ustedes la encuentran me la dicen. Y es que necesariamente los programas tienen que estar acreditados nacionalmente para después acreditarnos internacionalmente, ¿no? Entonces, es el discurso de todos los directores de calidad en todas las instituciones, es primero te acreditas nacional y luego internacionalmente. Y resulta que en estos países son sorpresas diferentes. Primero se acreditan internacionalmente, tienen una experiencia de calidad de la interculturalidad y la multiculturalidad, y luego sí traigo esas experiencias a mi programa a nivel nacional y muestro como un gran ejemplo a la acreditadora nacional. Pero bueno, es finalmente un tema de orden de los factores que en este caso sí altera el producto. Porque si yo lo hiciera de manera internacional y luego de manera nacional, poder valorar las 3 exposiciones anteriores que acabaron de anteceder mi presentación. Y es que definitivamente yo tengo que formar estudiantes para el mundo. ¿Cierto? Si seguimos formando estudiantes para la región, estudiantes para el país, o sea, pues vamos a tener ahí unas falencias y unas carencias importantes. Por eso cuando nos enfrentamos a lo multicultural, a la internacionalización, nos asusta, ¿no? Nos preocupa. Esa fue la segunda fase. La tercera fase, entonces, pues ya al fin logré terminar mi doctorado. También tengo que contárselo, si no nos vamos a pandemia, no me gradúo. Nunca tenía tiempo de escribir. Desafortunadamente, para mí la educación, el estudiar es un placer absoluto. Me disfruté mi doctorado, me gasté 6 años haciendo mi doctorado. Súper chévere, hice mi práctica nacional, mi práctica internacional. Mi práctica nacional la hice con el Ministerio de Educación, mi práctica internacional la hice en México, y luego empecé a contarle a todo el mundo lo que estaba investigando. Entonces, mucha gente me aportó muchas cosas a la tesis, cuando después me dijeron solamente tiene que escribir 70 páginas. Entonces, resumir casi 500 en 70, pues no fue tan fácil, pero bueno, al final lo logramos. Entonces, ya en la tercera etapa, lo que hicimos fue revisar los conceptos de acreditación. Vamos a ver cosas similares, como todo el mundo habla de calidad, como si fuera un tema de mejoramiento continuo, porque es un tema de Chicago desde los japoneses, entonces eso no va a cambiar. Todo lo que tenga que ver con calidad tiene que ver con mejoramiento continuo. ¿Sí? Entonces, desde ahí, pues es un tema que lo tenemos marcado como humanidad. La evaluación de las funciones sustantivas. Entonces, si a ustedes les dicen funciones sustantivas en educación, ya saben que es docencia, investigación y extensión, ¿cierto? Pero entonces alguien mágicamente dijo, pero espera un momentico, es que en educación se hacen otras cosas que también son adjetivas. ¿Y qué es lo adjetivo? El bienestar universitario. Todo este encuentro posgradual después, ¿dónde queda? ¿Qué pasa con esos observatorios? ¿Qué pasa después de que el estudiante se gradúa? ¿Quién no los observa? Entonces nacen todos estos conceptos de observatorios laborales. De hecho, desde la decanatura que dirijo en la Universidad Católica de Colombia, dirigimos el ORMED, que es el Observatorio de Trabajo
para Cundinamarca y Bogotá, sobre todo los jóvenes. Nosotros somos los que le damos los lineamientos al DANE para decirle, pilas que en Bogotá y en Cundinamarca ya estas carreras están sobresaturadas, no saquen más X profesionales, necesitan en el mercado laboral estos otros. En mejores relaciones con el entorno externo, y hoy en día se habla de la tercera misión. Hay un programa Erasmus, que es un programa internacional donde se viene trabajando todos los conceptos de extensión, y es realmente qué tiene que transferir la educación superior en la sociedad. Y hoy y ayer que ha estado hablando el ministro Gaviria, ex rector de la Universidad de los Andes, con un discurso muy libertario, con un discurso muy liberal, y aceptó ayer en la Universidad de La Sabana en su discurso que él había aceptado ser ministro de Educación precisamente por tener también esa contrapostura, no solamente desde la izquierda, sino también desde un tema libertario, desde lo liberal. Y definitivamente está el tema de qué estamos transfiriendo a la sociedad. O sea, nosotros como universidad, y ahí no solamente la universidad pública, ¿no? La universidad pública per se tiene una responsabilidad social, pero la universidad privada. ¿Y cómo va a involucrar dentro de la reforma la universidad privada? La educación superior privada. Nosotros finalmente, ¿qué le estamos dejando a la sociedad? ¿Cómo nosotros transferimos lo que hacemos en la sociedad? Finalmente, lo que ustedes van a hacer, cada uno de ustedes, cómo realmente sí les llega a la sociedad. Mejorar el reconocimiento del Estado. Ahorita más adelante van a ver que retomamos el concepto de confianza, que yo creo que es un tema que está trillado, pero que no se ha hecho nada con respecto a los conceptos de confianza. La desconfianza que tenemos en el Estado, la desconfianza que yo tengo en mi empresa, la desconfianza que yo tengo en mi pareja, la desconfianza que yo tengo en mi hijo, la desconfianza que los hijos tienen en los papás, y bueno, todo esto que nos ha llevado pues, a las crisis mismas que tenemos de confianza. Y los 4 países de estudio, pues, que han hecho en la última década, trabajar en acreditar y acreditar y acreditar y acreditar programas. Entonces, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos volvimos? Neoliberal. Entonces, en educación nos encanta tener el sellito de calidad, porque si tú tienes calidad, entonces me estás vendiendo un producto con alta confianza, ¿no? Entonces, eso se volvió también un tema de competencia, de ranking muy fuerte. Y obviamente, pues, se ve la acreditación como un tema de reconocimiento y prestigio indiscutible. En esa tercera etapa también revisamos el concepto de cultura de la calidad. Aquí no me voy a detener tanto, lo que les decía. Entonces, México y Perú prefieren las acreditadoras internacionales. Colombia considera que el primer paso es el CNA. México cuenta con organizaciones acreditadoras, que este ejercicio me pareció muy bonito y que se le recomendó al CNA ahorita que estuvimos revisando política pública en las mesas sectoriales. Y es que son las acreditadoras quienes van y trabajan de la mano con los programas y con los directivos de los programas y hacen que finalmente la acreditación se logre. No solamente los programas trabajan por sí solos tratando de luchar sobre su acreditación y pues finalmente que se la nieguen o se la den. En términos generales, pues las agencias terminan trabajando con un tema muy fuerte de prestigio social y lo que les decía hace un rato, Chile, Perú y México cuentan con superintendencia financiera de educación y nosotros. Pásale, doctor, que es que quieres llegar a la parte de... Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, entonces ahí logré, me gradué con un gran esfuerzo, como ustedes podrán imaginarse, no solamente por el tema de la responsabilidad de graduación de un doctorado, sino también por el reconocimiento y el prestigio. Les voy a decir lo que les digo a mis hijas, yo creo que el mayor patrimonio que uno tiene en su vida es su buen nombre, ¿no? Escribir en Google Ana Patricia Hernández Bernal, pues yo creo que esa es mi mayor riqueza, mi mayor patrimonio, y cuido mucho mi nombre. Entonces, traté de que finalmente lo que escribía y lo que dijera en las mesas sectoriales que participé en los 4 países, pues quedaran cosas muy objetivas, sin darle palo al gobierno ni al Estado, porque no me interesa. Siempre he sido una convencida de que no importa quién esté liderando, debemos tener la camiseta de nuestro país y colaborar desde donde podamos. Y finalmente, pues obviamente tratando de dejar el buen nombre de la Universidad de La Salle y del doctorado como está. ¿Qué pasó luego? Entonces nos invitaron desde varios países y desde, obviamente desde el Ministerio de Educación, a trabajar sobre políticas similares a lo que había encontrado en los otros países de la Alianza del Pacífico. Entonces apoyé de manera nacional la creación de políticas públicas aquí en el país. Ayudamos a revisar la ley 1330,
ayudamos a reestructurar algunos conceptos que incluso el ministro Gaviria ya lo anunció, y es la revisión de CONACES y obviamente todo lo que tiene que ver con el CESU, pero pues obviamente pues el CESU está intentado, pues toca revisar qué va a pasar con este tema del CESU, pues que además le cuesta al país una billonada, pero bueno, entonces ahí estamos en el tema. Grados de acreditación, mayor acompañantes en la política pública, participé en las mesas multisectoriales de la política pública de la Alianza del Pacífico, y aquí venía la buena noticia, y es que con esta política que acabamos de revisar y que se acabó de firmar en diciembre del año pasado, los títulos van a ser convalidados en los 4 países. O sea, eso es un tema muy interesante que mucha gente no lo sabe y que lo tenemos que cacarear mucho más. Y es que definitivamente se logró que los estudiantes de programas acreditados y de universidades acreditadas puedan convalidar sus títulos. Esto tiene tanto de largo como de ancho, obviamente no es el tiempo, estoy me quitan ahora les cuento, pero lo que les quiero contar acá es que sí les abre, chicos, una perspectiva mucho más amplia de no pensar que solamente es Colombia. O sea, no solamente es Colombia, podemos movernos a Chile, podemos movernos a México, podemos movernos a Perú, un país que entre otras cosas está creciendo de una manera exponencial muy interesante, incluso respetando todo su tema de biodiversidad, su tema de multiculturalidad que tiene al interior de su país, bien interesante. Y obviamente estuve participando en las mesas multisectoriales de la creación de política pública con los empresarios, porque es que mi esencia es empresarial. Entonces yo no puedo dejar de ser lo que soy y me encanta el mundo empresarial. Entonces sentamos a los empresarios de los 4 países y les dijimos, ok, la educación valida. Entonces Pepito Pérez es egresado a la Universidad de La Salle en licenciatura X, pero usted lo va a recibir en México. ¿En qué condiciones me va a recibir a mi estudiante colombiano? Y viceversa, ¿no? Los de allá, pues también. Entonces, ¿qué tan dispuesto está el sector empresarial? Yo hago parte de la Junta Directiva de ACOPI, Bogotá, Cundinamarca. Entonces, pues también nos sentamos con el sector empresarial. Y bueno, cuénteme finalmente cómo va a recibir los estudiantes que me lleguen de México, de Chile o de Perú. ¿En qué condiciones usted va a exigir? Y obviamente aquí hay una reflexión muy grande, y es como nosotros tenemos que trabajar en el relacionamiento multicultural, porque a veces hasta socializarnos. La semana pasada estuvimos en un evento de AFADECO en Santa Marta y yo corría por todo el evento, y pues el decano de la Universidad Magdalena me decía, pero ajá, calma, pues, no hay problema, pero es que vamos atrasados 1 hora, pero ajá, relaja. Oye, yo decía, no, pero sí, porque nosotros en Bogotá somos muy cuadriculados, andamos en carreras, etcétera, pero obviamente eso hace que nosotros también seamos respetuosos de esa multiculturalidad, y obviamente esto nos lleva a reflexionar finalmente hacia dónde vamos. Desde la política pública trabajamos conceptos de innovación de la educación. Desde la política pública tenemos que saber que la educación tiene que cambiar, las formas de enseñanza, las formas de transferir conocimiento tendrán que cambiar. Bueno, sobre la educación superior hemos escrito mucho tema de mercado, todo lo que tiene que ver con el sobremercado que tenemos sobreoferta de programas académicos, y desde la Alianza del Pacífico por los reconocimientos de los títulos. Y quiero terminar con esto, que creo que es lo más importante de la experiencia y la perspectiva de hacia dónde quisiera poder llegar a hacer mi postdoctorado, y es el respeto por el pensamiento del que piensa diferente. O sea, yo creo que es parte de las hipótesis que quiero y que espero poder hacer en mi vida, recuperar el concepto de la confianza, que los jóvenes vuelvan a creer en sus maestros, que los maestros volvamos a creer en los jóvenes, el respeto que merece nuestra juventud, cerrar las brechas educativas. La educación en sí misma no tiene por qué ser la que genera las brechas que genera. Tomar conciencia colectiva, reconocer el rol fundamental de los docentes en una sociedad, el respeto y la credibilidad que debe tener un docente en nuestro país, y desde la educación indiscutiblemente podemos construir una sociedad mucho más digna. Eso es parte de lo que quisiera seguir trabajando, y ojalá algún día se los pueda mostrar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Ana Patricia y a todas las personas que nos han precedido
Y ahora viene un pequeño momento en el cual podemos nosotros como audiencia reaccionar, hacer comentarios, reflexiones, o incluso de pronto dejar en el aire alguna pregunta para que si las personas que estuvieron con nosotros nos puedan dar su opinión, pues con mucho gusto. No sé, Jairo, si por YouTube o por Twitter hay alguna pregunta, y si no, pues si acá en el auditorio hay alguna, no es que tenga que haber preguntas, seguramente estamos reaccionando, digeriendo lo que cada uno de ellos nos compartió. No sé si acá hay algún comentario, personas que están, dos de las personas que nos precedieron. Siguen conectados. Los que están conectados, evidentemente. Pues yo tengo una, pero como coordinador de egresados, pero la idea es que sea yo hablando de los que están acá, incluso los que no son egresados, porque este es un espacio de egresados para su universidad, para su alma mater. Y la condición es que yo sea egresado para poder entrar en diálogos con mis colegas. Bueno, si no, entonces yo sí quisiera hacerla, y es, cuando uno viene a la Universidad de La Salle, en pregrado, en maestría o doctorado, yo noté algo diferente en esta institución. Noté pero simplemente intrigado, creo que cada uno de nosotros notó qué fue lo que vio que no era lo mismo. Yo les comparto, yo vengo de formación de la universidad, de pregrado de la Universidad Nacional, trabajé en la universidad pública, pero cuando estuve en la Universidad de La Salle, con mis colegas, con mis profesores, incluso escuchando a los hermanos rectores, a los decanos, noté algo que no noté en otras universidades. Y era que se anunciaba ciertas cosas que en algunos lugares yo veía que se quedaban ahí, enunciados, pero acá se trata de, es decir, no estoy diciendo que porque acá digamos que se cumpla eso, entonces, ejemplo, que trabajamos lo colegial y lo comunitario, y ya eso se ve en todas las clases, en todos lados, y que eso se vive 100%, pero sí notaba un esfuerzo por que el discurso iluminara la práctica, y que la práctica le diera luces al discurso, es decir, para mí eso fue diferenciador. No sé si las personas que estuvieron antes que con nosotros, si por ejemplo Andrea o por ejemplo Cristian o Olga o Ana Patricia que están con nosotros, ¿qué fue lo que notaron especial, particular del alma mater? Que a uno se le quiera, que a uno lo lleva, que a uno lo motiva, que a uno lo orienta, para que uno con orgullo diga yo soy egresado de la Universidad de La Salle, y no diga más bien, uy no, qué oso decir que soy de la Universidad de La Salle. A mí eso me dejó tocado. Entonces quisiera, no sé si algunos de ustedes que están presentes o los que están en línea, Cristian, muchas gracias, que quisieran compartir qué fue lo que notó diferente, y eso diferente cómo lo transformó o lo tocó o lo puso en diálogo con sí mismo. Cristian, te doy la palabra, y acá de pronto algunas de las personas que nos van a colaborar. Cristian, dale. Bueno, pues eso es algo muy particular, y es la cercanía de los docentes con nosotros como estudiantes. Y para nosotros fue algo muy particular porque, pues, a pesar de que solamente alcancé a ir como a 2 encuentros presenciales, porque ya luego nos tocó lo de la pandemia, que nos tocó pues estar en nuestras casas y hacer todo este proceso de formación de manera virtual. Pero siempre los docentes, en ese modo como nos acompañaban, nos retroalimentaban, y sobre todo ese sentido humano de estar siempre atento a cada una de nuestras necesidades. Y otro punto a resaltar que también vi en el proceso fue cómo se le apuntan también a estas temáticas de la formación rural, ¿no? Y también, por ejemplo, todos los componentes que nos dieron en la formación contribuían a nuestro trabajo de maestría. No eran seminarios así como sueltos, sino que todos se engranaban también a lo que se pensaba construir. Y la calidad también de los docentes, porque pues la mayoría con los que estuve ya eran doctores, ya son doctores, perdón, o estaban en proceso de formación doctoral, y pues aún así se ve esa cercanía, porque a veces en otros espacios se ve que el doctor es la persona que está ya elevada, arriba, casi que ni se le puede mirar a los ojos,
Entonces, no, acá es distinto. La persona, el docente presta la crítica, se presta a proponer, a decir, a replantear. Entonces, es interesante cómo se interpela en este proceso formativo y se siente ese espíritu de comunidad. Muchas gracias, Cristian. Sí, Ana Patricia, claro que sí. Preciso, apoyando precisamente lo que dice Cristian y que se me olvidó en la presentación, es que yo duré aquí en su alma más de 9 años. Yo soy egresada también de la maestría en administración. Y luego hice la maestría en educación. Entonces, duré aquí en esta casa de estudios 9 años y fui docente 11. Entonces, pues conozco muy bien desde varias aristas la Universidad de La Salle, pero quiero rescatar algo muy lindo y obviamente a una persona que amo infinitamente, que es el hermano Carlos, la preocupación por este país desde lo rural. Yo no lo he visto, créanme, y conozco mucho la educación superior en este país, y no he visto una universidad más comprometida con la ruralidad que esta institución. Y yo creo que eso es algo que tiene que ser indeleble en la entidad y en todo lo identitario como egresado de la Universidad de La Salle. Y es que a mí me debe preocupar la región, me debe preocupar las minorías. Y creo que eso se ve adicional a todo lo que contaba Cristian Camilo, temas de calidad, de afectuosidad, de generosidad de los profesores con su conocimiento. La camaradería que vivimos en el doctorado, que es un tema muy, muy especial y que finalmente nos ayudó para que finalmente lo lográramos, es el tema de la preocupación desde los hermanos de La Salle en temas de minoría. Me parece súper importante y grande. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si Marisol, Olga, quisieran compartirnos algo de esto que nos marca como egresados de la Universidad de La Salle, miembros de esta alma mater. Bueno, desde mi experiencia, pues como les decía, egresada desde el 2012, durante este tiempo, yo no me he sentido sola. Siempre la universidad y el departamento han estado pendientes de mí. Continuamente me invitan a ser parte de actividades que tiene la institución, de procesos de formación, incluso en algunos momentos pues hemos tenido la posibilidad de tener debates, compartir, y el profe Daniel Briago me ha compartido de su saber y ha sido parte de ese saber dentro de la institución donde vengo trabajando actualmente. A la vez, pues nosotros estamos muy cercanos con los hermanos continúan, estamos estudiando acá, entonces estamos siempre en cercanía, y una de las cosas que tú me decías que cuál es el cambio, pues aparte de lo físico, pues ese sentido de confianza, ese sentido de reconocimiento, el que se acuerden de ti, te lo agradezco, profe, que hace más de 8 años no nos veíamos y se acordó de mí. Entonces, ese tipo de cosas es lo que llama la atención, lo que guarda uno aquí en el corazón, de que nuestros profesores sí están con nosotros y nos están apoyando constantemente, así seamos egresados. Bueno, muchas gracias. Respetando los tiempos y el programa, le voy a dar la palabra al representante de egresados ante el Consejo de Facultad, el doctor Manuel Alejandro Celis. Muy buenas noches para todos y para todas. Manuel, solo Manuel, pues es un gusto poder escucharlos, poder verlos, ver tantos egresados con tantas iniciativas tan importantes y tan valiosas, llenas de muchísima riqueza y de grandes apuestas, como lo decía nuestra última ponente, que fue muy valioso ese ejercicio, pero no solo el de ella, sino el de todos y el de todas. Sin duda alguna, allí hay apuestas. No sé si tú has hermano Carlos, yo también me acordé mucho de él cuando él habla de apostarle la vida a algo. Y es hacer apuestas. Y creo que sin duda alguna desde la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de La Salle, estamos haciendo apuestas y tenemos que hacer apuestas. Apuestas de pensar en un país mucho mejor. ¿Está mejorando o está empeorando? No. Está en camino. No podemos entrar en esa dinámica como lasallistas de dividir
y no podemos entrar en esa dinámica de que antes era mejor o antes era peor. No, tenemos que seguir caminando y las sociedades, independientemente de la corriente de pensamiento que pueda en este momento estar liderando el país, tenemos que seguirle apostando. Desde la facultad, hoy que tenemos aquí estudiantes que están cursando su pregrado, pues ¿cuáles son sus apuestas? Sin duda alguna, en cada una de estas presentaciones que veíamos esta noche, hay apuestas muy claras. Apuestas hacia construir, apuestas hacia escenarios muy particulares, escenarios desde la educación básica, escenarios desde la internacionalización, escenarios del voluntariado, escenarios de la educación superior, o sea, un sinnúmero de escenarios. ¿A qué escenario le va a apostar usted su formación? No puede ser únicamente obtener el título. Y a los egresados que nos están escuchando y que hacemos presencia, porque también soy egresado, por eso soy como el representante y porque mandé ahí la hoja de vida. Gracias. Sin duda alguna, tenemos que seguir haciendo apuestas. A mí me alegra mucho venir a La Salle. Y cuando tenemos las reuniones de facultad, cada mes más o menos, son reuniones muy juiciosas. No para decir qué es bueno o qué es malo, sino para seguir haciendo apuestas y reflexiones de esas apuestas. Y a mí me parece muy, muy importante ese ejercicio. Yo decía, ¿qué voy a hablar allá? No, pues ya hablaron todos. Yo simplemente decirle y hacerle la reflexión a todos que busquemos esos escenarios donde debemos movilizarnos como exalumnos, como egresados, orgullosamente egresado lasallista, apostándole la vida a construir algo que sea importante, no algo que sea pomposo, algo que sea importante, que transforme corazones y que transforme realidades. Me parece que es lo fundamental. Y siéntase usted, egresado lasallista, como parte de este caminar. Y si en algo le puedo representar como representante de los egresados, pues también siéntase en esa tranquilidad de decirme, sería importante poder llevar este ejercicio o este tema a la reflexión de la facultad, de ese consejo de facultad, porque es importante seguir alimentando y seguir aportando a lo que podemos construir desde la universidad. Más adelante, también lo va a explicar mucho mejor, pero yo pues, simplemente le voy a hacer una invitación a los egresados que nos encontramos, que tal vez de pronto más adelante también hablemos de esto, y es, empecemos a pensar un poquito qué nos enorgullece y qué nos hace sentir el ser un egresado lasallista, para que lo podamos compartir. Vamos a crear, Yamil ya lo hablará un poquito ¿no? Es un collage de videos como lo que nos intentaba presentar nuestra compañera de todo lo que hacían en el colegio, pero ahora un collage de videos como lasallista, como egresado lasallista, en qué estoy haciéndole apuestas y cómo me siento como egresado lasallista en este escenario de vida que ahora estoy viviendo. Entonces va a ser como un poco el ejercicio. Agradecerle su escucha, agradecerle su presencia, agradecerle la oportunidad. Desde que Yamil me dijo, pues muy contento de poder hablar y le da uno nervios, porque de alguna uno pues tiene frente a sí un auditorio muy pertinente, muy formado, y como lo decíamos, pues muy cercano también. Eso es lo que te tranquiliza a uno poder hablar acá. Entonces, agradecerles y quedamos pendientes. Ya de pronto, a través de Yamil, les comunico mis datos para poder, recibir mensajes y también poder empezar a llevar las iniciativas de reflexión que puedan surgir de nosotros como egresados para nuestra Facultad de Educación. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a Yamil por este ejercicio, al profesor José Raúl también y a todos los que estamos haciendo presencia. Profesor Daniel, lo recuerdo también con mucha admiración. Muchas gracias. Pues para mí, quiero decir tres cosas que creo que son importantes de notificarnos. Primero, la idea que nos estaba animando un poco a pensar, a ir construyendo de manera conjunta, Manuel, y es que cada uno de nosotros cuando pasó por la universidad seguramente vivió algo, una experiencia que le tocó. Por los que, cuando hablaba Cristian de la pandemia, los que vivimos cuando hubo manifestaciones y nos correspondía, era muy difícil llegar a la universidad, transportarnos, etc. Nosotros en el comité de egresados, ya les voy a presentar a mis colegas, los voy a invitar que se coloquen de pie.
hemos pensado cómo rescatar esas experiencias de vida. Entonces tenemos una invitación, se va a hacer un lanzamiento en noviembre, diciembre y enero. Noviembre, diciembre de este año y enero del próximo año, para recoger una memoria de lo que ha sucedido con nuestros egresados. Esa memoria puede ser a través de pequeños videos que usted nos puede hacer llegar a través de los correos, les daremos las indicaciones, cómo, cuándo. También puede ser collage de imágenes con sus compañeros que cada uno de nosotros ha ido tomando o que recuerda algún momento en especial, o simplemente un pequeño texto corto que nos haga recordar, porque esa memoria no se puede perder. Esa memoria la tenemos que traer a colación. Entonces, esa sería la primera actividad que vamos a trabajar en enero, en noviembre, diciembre y en enero del próximo año, para recoger nuestras voces, para recoger nuestras memorias. El segundo punto que quiero traerles o ponerles en la mesa es, por favor, no olviden la importancia de mantenerse en contacto con la universidad. Si usted salió hace 2, 3 años o más, tal vez ese correo que usted dejó ya no es, tal vez ese teléfono, o quizás nunca lo dejó. Y usted dirá, pero ¿por qué a ellos sí lo invitaron y a mí no? No es porque Alejandro y yo, o Manuel y yo, o Esperanza y yo, o etcétera, tengamos negocios. Simplemente es porque las personas son más cercanas. Pero si usted quiere acercarse a la universidad, los invitamos a que actualicen sus datos como egresados. Usted simplemente entra a la página de la Universidad de La Salle, va a la sección egresados, baja de la página y ahí va a encontrar un enlace donde dice actualización de datos. Y lo único que le pide a la universidad es su documento de identidad. Y lo tercero, pues es presentarles el equipo, porque obviamente no estoy yo acá solo. El equipo de coordinadores de egresados con los cuales creamos esta propuesta y que esperamos que el próximo año crezca con asistentes y con ideas también de ustedes. Entonces, primero me gustaría invitar brevemente a que se ponga de pie para que ustedes la distingan, la conozcan, sepa quién es ella y el trabajo que nos ha ella ayudado a hacer a través de desde el doctorado de Educación y Sociedad, que es mi colega, la maestra y doctora Esperanza Hernández. Esperanza, por favor, para que te conozcan, para que sepan el trabajo que estás haciendo tan importante desde y para el doctorado. José Raúl Jiménez, a quien muchos tuvimos y tenemos el placer de conocer, como maestro en licenciatura y también en docencia, porque creo que no es necesario que pongas de pie, pero por si acaso, para que vean cómo has cambiado. Al maestro Daniel Turriago, que desde la licenciatura de Educación Religiosa ha estado acompañando este proceso de egresados. Muchas gracias, Daniel, por todo tu esfuerzo. A la maestra Mónica del Valle, que también nos ha estado acompañando desde la LELE. Y finalmente yo he estado desde la maestría didáctica de las lenguas y que este año, este semestre, me correspondió ser el coordinador de egresados de la facultad. A cada uno de nosotros, usted se puede acercar a darnos estas ideas que nos decía Manuel, de ponerlo en contacto con él. Y por favor, simplemente decirles muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que este ejercicio nos deje pensando que somos una comunidad viva. Y siendo ya las 8:01, hemos dado por cumplido el programa. Muchísimas gracias. Y seguimos mañana en el tercer congreso. Por favor, en la medida de lo posible, el poder hacer el registro de nuestra asistencia con este código QR es muy importante. No, como les dije, no solamente es de egresados, sino es de los que estuvimos presentes hoy, para que quede registro de las personas que nos acompañan hoy. Muy buenas noches. Mañana nos vemos. Señor, también un saludo a los que están con nosotros conectados, perdón, si se me olvida que ustedes también pueden y están ahí. Mañana el tercer congreso empieza a las 8:30 y tenemos una programación muy interesante para que por favor nos acompañen. Recuerden que también estamos hasta el sábado a la 1:30 para hacer el cierre del congreso. Muchas gracias.